Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta y donde sea que estén escuchando y esperando que estén muy felices. Y viéndonos, sobre todo hasta donde estén viéndonos, porque usted nos mira en YouTube. Usted que es suscriptor nos mira ahí. Usted y usted. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras Bambalinas un poquito accidentado, vamos a decirlo. No tenemos ni decoración en la mesa ni cabra gritona. Es que todos los días es algo nuevo. Es que nunca se sabe lo que va a pasar aquí. Ya lo hemos dicho. Y hoy tenemos invitado. Oye, ¿qué pasó con la cabra gritona? No sé. Ahí viene. Pero es que ya apareció. Aquí está. Pero es que... Sí. Qué barbaridad, fue culpa de producción. Y yo me di cuenta cuando ya estábamos grabando. Es verdad. Pero aquí estamos. Pero lo importante es que aquí estamos. Saludos para los gatos. En un Tras Bambalinas consistente. Y estamos aquí. Y hoy tenemos invitado. Hoy tenemos un invitado porque vamos a hablar de un tema algo diferente. Algo nuevo. Hoy no creo que va a ser un episodio tan gracioso que digamos. Bueno, depende. O tal vez. Si a usted le dan risa las desgracias de otro, pues puede ser un programa cómico. Ahí depende de cómo lo vean, ¿no? Depende de cómo lo vea usted. Y depende de cómo se vean las desgracias. Óiganme, y antes de comenzar, vamos a presentar al invitado. El invitado se llama Alejandro González. Alejandro González no es hondureño. Correcto. No soy hondureño. No, Alejandro González es de Cuba. Así y es, hoy vamos a hablar de Cuba. Vamos a hablarlo con un tono más... A ver, porque nuestro invitado venía preocupado, dijo. Él dice, estoy preocupado. Pero con el acento cubano, ¿cómo lo decís? Estoy cagadísimo, como digo. No. Vamos a hablar sobre el país de donde vengo. Y vamos a hacerlo en un tono un poco más gracioso. Sí, miren, aquí no venimos a tirarle ni vamos a venir a hablar bien de alguien ni mal. O sea, vamos a hablar un poquito... todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Correcto. Sino que vamos a solamente... Es un tema del que muy pocas personas quieren hablar. Sí. Pero que me parece a mí que ¿por qué no, babo? Podría ser. Todos aquí está el hombre. Pues sí. Estamos en Honduras, no estamos en Cuba. Correcto. Sí. Por si ustedes se preguntaban... No es que por eso no hay decoración, no, mentira. No. Estamos en Danlí. Estamos en Danlí, Honduras. Nos ubicamos en tiempo, espacio y forma. Pero bueno, antes de comenzar el episodio, ya presentando a Alejandro, comentarles, ¿verdad?, que hoy Trump firmó la iniciativa de que si una mujer va a parir a Estados Unidos, ya no, el niño ya no puede tener ciudadanía. Ya no tiene ciudadanía. Quitó la ciudadanía por nacimiento. Creo que así se llamaba. Es correcto. Sí, ciudadanía por nacimiento. Ahí Sí. estamos. Entonces, pues ya, verdad, es complicado y ya la gente no puede ir a parir a Estados Unidos porque ya básicamente Sí. no les dan. Ya, si usted se embaraza, ya no esté pensando. Pues si usted se embaraza y tiene la visa, no piense que por ir a parir allá va a tener va a tener ciudadanía su hijo. La cabra gritona nos da el inicio de este nuevo episodio de Bueno, hoy Junior en una interesante propuesta de Tras Bambalinas. Sí, exacto. En tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso y mucha difícil. lluvia. Hay mucho tráfico en Danlí. Hay mucho tráfico en Honduras. Hay mucho tráfico en todo lado. Sí, hay varios tipos de tráfico. Sí, estamos hablando del Sí. tráfico de vehículos. Sí, también hay de humanos. También. También hay de sustancia. También hay del... Hay. Ahí lo vamos a dejar. Sí, porque no dijimos que esto era algo serio. Ve, es que lo dijimos en serio, pues. Sí, eso sí. Pero no Bueno. podemos decir palabrotas como cocaína. Pues. Pero bueno. Vamos a comenzar. No, hay que tener cuidado y no le demos mucha chamba Sí, a eso te iba a porque decir. este no pone nada de Y ya lo no que le le vamos a dar decimos. chamba a producción porque... Sí, todas las imágenes. Pues yo no lo terminé de ver, pero no sé si puso. Bueno, No, sí. no puso ni un... Él no nos respeta, ni nosotros lo vamos a respetar a él. Entonces... Vos dijiste que él no se respeta ni a él mismo. Correcto. Entonces, no vamos a ponerle ninguna imagen, ni aquí va a ponerse aquí. No, nada. Producción ahora se va a encargar de decoración, que no lo hizo hoy, y de encender las cámaras que tenemos, la cámara número... No, pero nos Uno, alcanzó lo más dos y tres. importante. La cabrita y los gatos peleones. Bueno, es un programa bastante sonoro. Aquí. Sí, date cuenta Bastante de eso. sonoro. Alejandro. Bienvenido a Tras Bambalinas. Bueno, bienvenido oficialmente a Tras Bambalinas. Aquí no hay filtro. Solo hay un par de palabras que no se pueden decir. Correcto. De todas formas, para comenzar,
la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cuánto tiempo llevas en Honduras? Bueno, realmente en Honduras vine en diciembre del 2022, quiere decir que hace 2 años y medio. Uy, ya días. Sí. Ya día. Sí, ya a los días. 3. Ya voy para los 3 años, si Dios quiere, y sí, aquí estoy desde el 2022, finales del 2022, pero muy contento estamos aquí. Ok. Yo me acuerdo que yo conocí a Alejandro cuando estaba recién llegado prácticamente. ¿Ah? Correcto. Ahí Recién llegado. estuvimos platicando mucho, de Cuba de hecho. Sobre todo de Estuvimos Cuba. platicando de Cuba en ese Sí. convivio. Me gusta en que ese- le haces como Italia, de Cuba. De Cuba, sí. Sí, Sí, es que una es forma bien mezcla de italiana. todo, una mezcla de todo. Ok. En esa, ¿cómo se llama? En esa tertulia que nos... No, ¿cómo era la palabra? En esa coinonía que nos teníamos. Había coinonía. Había coinonía. Bueno. Creo que la pregunta más importante y la primera es ¿cómo es? Porque, a ver, hay tanto de lo que se habla de Cuba, pero al mismo tiempo pareciera que hay como información bastante limitada. Correcto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es realmente la situación en Cuba actualmente? A ver, mucho de lo que se habla de Cuba, mucha parte es cierta, y eso no se puede negar, pero mucha parte también está muy desinformada. Ujú. Porque Cuba, como todos lo conocen, es un paraíso turístico. Eso Ujú. no es negable para nadie. Es un paraíso turístico porque tiene hermosas playas, el turismo es muy bueno y es uno de los atractivos más grandes que tiene el Caribe. Ujú. Siendo la isla más grande que tiene el Caribe, posee una población de 11 millones de personas, ese censo en el 2022. Ahí es donde entra entonces la parte en la que no está tan buena la información. Sí, porque seguramente hay mucho menos. Correcto. Después del Hay muchas 2022 en adelante, sobre todo en el tramo del 2022 al 2023, hubo una migración de casi 300.000 personas en Cuba, que no es poca cosa. Bueno. A ver, Honduras ha sufrido de eso también. Es que claramente, Honduras ha tenido un montón de migración. Honduras hay muchos países de Latinoamérica. Por eso se le llama a Estados Unidos el departamento 19. Sí, se le dice así. Ah, ok. Porque se dice que hay alrededor de 1 millón de personas allá. O algo así. sí, es Puede que ser. realmente ha sido esa situación. ¿Qué sucede? Que se agravó mucho. Es como Palestina. Igual. Hay más palestinos fuera de Palestina Que en Palestina. que en Palestina. Porque casi no les queda. Bueno, quizás no Ok. está tan como Palestina. Sí. En Cuba deben quedar al menos unos 10 millones de personas, sí. Pero sí ha sido masivo el movimiento de personas hacia el exterior, a cualquier otro país del mundo, a partir del 2022 en lo adelante. Cuando ya Ok. la etapa de la pandemia y el COVID pues llegó a un punto de cese y estuvo mejor la situación, pues a partir de ese momento fue que comenzó a darse un mayor auge en la inmigración. O sea, unos se fueron y otros se fueron Correcto. con la pandemia. Así fue. Sí, pues porque sea un Sí, montón de real, gente. real, no se puede Unos negar. migraron y otros volaron. Sí. Sí. Sí, así ha sido la situación. Y sí, en Cuba ahora mismo no se vive el mejor momento y eso no es ajeno para nadie. Y es donde entra la desinformación que tú hablas. No se vive el mejor momento como hace quizás 30 años atrás, quizás 40 años atrás, más ser más específico. Pero la gente sigue luchando y es lo que la gente ve por fuera en redes sociales, de que la gente sigue batallando y sigue tirando para adelante, aún cuando hay escasez y cuando hay sufrimiento. Pero si algo tiene el cubano es que no se destiñe. No, eso sí. Hay mucha alegría en el cubano. Sí, sí. El cubano es una persona que de por sí se caracteriza por ser bien alegre. Pues caribeño, ¿no? En general, Ujú. el caribeño tiene... Y aparte de eso, aparte de que es alegre por su cuenta de dónde viene, es alegre también por la situación de que se ríe de sus desgracias, como vemos ustedes estaban hablando. Hemos aprendido a sobrellevar las situaciones incómodas de una manera un poco más de comedia, por así decirlo. Ok, bueno. Ahora, antes que sigas, yo Vas. quiero hacer una pregunta y esta va para vos, Jack. ¿Cómo tenés? No he ido a Cuba. No. ¿Qué percepción tenés vos de Cuba siendo hondureño? O sea, siendo extranjero. Vos cuando pensás en Cuba, ¿en qué es lo primero que pensás? ¿O cómo pensás? O sea, quita un poquito lo que has visto. Oye bien, quita un poquito lo que has visto en videos que te han enseñado, que las calles, que no sé qué. Sino solo cuando pensás en Cuba, ¿qué es o cómo percibes al país? ¿Cómo percibes a Cuba vos? No, pues yo percibo al país como un país que no está bien. O sea, un país que vive un poco de... No sé si llamarle... No es fantasía, pero vive como del pasado.
Porque si bien es cierto, ya vamos a hablar de eso un poquito de historia de Cuba, Cuba fue una potencia en muchas cosas, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Si no me equivoco, es el primer país en tener una estación radial. Correcto. Que se llamaba Radio Rebelde. Radio Rebelde. Okay. El detalle es que en la actualidad me parece a mí que hay una situación algo precaria en muchos ámbitos del país y solo se vive de una revolución que quedó muy atrás, pero que pareciera que no se ha preocupado del todo por la población. Ajá. Entonces, al final lo que la gente quiere es trabajar y por su trabajo poder conseguir oportunidades. Correcto. Y yo percibo que en Cuba no es así. Y la migración te dice también que no es así. Sí, pues. claro, es un indicativo. Es un indicativo de que claramente la situación no está bien, pues. Pero por otra parte también percibo a Cuba como un país bastante alegre, como decía Alejandro, a pesar de todas las dificultades, la gente tiene que sobrellevarlas, pues. Y así como hay gente que está de acuerdo con la revolución, hay mucha gente que está en contra, pero esa gente que está a favor lo defiende a capa y espada. Sí. Como también lo he visto en videos. Un ejemplo era Planeta Juan, un youtuber colombiano muy bueno, que estuvo en Cuba y presentó una serie de videos muy interesantes donde alguien le decía, no, es que aquí nosotros vivimos feliz, yo estuve fuera, estuve en España, en Rusia, y no me gustó, y yo me vine para Cuba porque aquí es el mejor lugar donde yo puedo estar, y punto. Entonces, al final va a haber siempre ese contraste, ¿va? Correcto. Entonces, así es como lo percibo, básicamente. Okay. Ya te contesté. Ok, Me fui más allá. ahora tú no me estás preguntando, pero yo quiero contarte mi percepción de cuando yo era Es niño. que estaba tomando agua, no me dejaste preguntarte cómo era tu percepción de cuando eras niño. De cuando, exacto, sobre todo de cuando yo era niño. Cuando yo era niño yo pensaba que Cuba era un país, ¿cómo te digo? Avanzado. ¿Por qué? Porque aquí venían muchas brigadas de cubanos, no sé si te acordás. Médicos cubanos a Honduras. Médicos cubanos estuvieron, creo que ya no estaban, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, puede ser que sí, puede ser que Bueno, no. bueno, en los comentarios nuestros amigos, nuestros gatos que nos miran, nos van a dejar aquí. Saki no va a poner ningún comentario, ¿verdad? Producción Sí. no va a poner nada. No, pero usted nos va a comentar en la caja de comentarios, Sí, que es donde sí puede comentar y donde Exacto. nosotros lo podemos leer. Exactamente. Entonces, y yo me acuerdo, yo lo percibí así porque yo tenía una tía tengo una tía, pero ya no, ya se jubiló la tía Suyapa, una tía mía, ella trabajaba en el hospital y siempre que venían brigadas ella no conseguía qué vitaminas, no conseguía qué medicamentos. Si teníamos que ir al hospital, todos los doctores que nos atendían eran cubanos. Y siempre, vos sabés que mi tía, bueno, vos sí, los que nos miran y Alejandro Sí, no sabe. sí, ¿no? la gente no sabe. Mi tía siempre ha sido bien alegre, bien fiestera, por decirlo así, pero a ella le encantaba llevar gente a la casa, armar ahí sus reuniones y siempre habían doctores ahí. Siempre Ok. habían doctores de Cuba. Entonces yo, cuando era niño, yo pensé que Cuba era un país súper por los doctores. Bueno, pero vamos a llegar a eso, porque luego vamos a ir hablando de las dificultades y, digamos, ventajas que tienen ellos todavía en su actualidad, pues, porque si bien es cierto, para averiguar más de Honduras, solo hace falta entrar a internet, como le dice la gente, en googlear. Googlea. Pero de igual manera, incluso en Nicaragua hay bastante información de la mayoría de países. Pero hay países que son un poquito más limitados, como Cuba y Corea del Norte, no digamos. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, porque Alejandro no es mitad cubano, mitad coreano. No es mitad coreano, no. Él es cubano. Es cubano, sí. Entonces, no sé si vos has visto, Alejandro, que en Honduras hay mucha gente que admira el modelo cubano. Sí. Y que quieren ese modelo cubano para Honduras. Ujú. Entonces, vos ¿alguna vez te has puesto a pensar como por qué será que la gente... A ver, realmente, ¿qué sucede? Cuando el modelo cubano empezó a tener esta inclinación a lo que es hoy por hoy, sí venían con unas ideas que valían la pena seguir. muy revolucionarias? Correcto, muy revolucionarias y con una base bien sólida. Eso es de entender. Ujú. También tuvieron al líder histórico que lo llevó y que realmente también era muy admirado en su momento. Saludos a los Castro, donde Eso quiera no- que estén. Eso no tiene discusión. ¿Qué es lo que sucede? Que con el tiempo, con la caída del campo socialista en la URSS, también Cuba llegó a una situación que se le llamó periodo especial, donde las cosas empezaron a decaer. Ujú. En todo lo que venía siendo infraestructura, da igual si era en transporte, si era en lo que eran edificaciones, en la salud, en la educación, fue decayendo de a poco, ¿verdad? Pero siempre se lleva en la memoria
el momento bueno que tuvo, y por eso también creo yo que las personas que hoy en día aquí en Honduras sigan admirando ese tipo de modelos, sean los que vivieron en su momento esa situación, como le digo, pues buena. Sí, hablando de quedarse un poco en el pasado, ¿no? Sí, con sí, respecto a eso. Sí, así sería la cosa. ¿Cómo fue tu vida en Cuba? No, yo en mi vida en Cuba realmente no me puedo quejar. Yo viví una vida plena, como ya les dije, muy alegre en Cuba y bien tranquilo. Con todas y ¿cómo te digo? Las necesidades que en su momento se pasaron. Yo viví hasta los 20 años en Cuba. Y esa es otra cosa. ¿Cuántos años tenés? Yo ¿Tenés tengo 22 años, cumplo 23 en noviembre. Va a cumplir 23, ok. Jóvenes los invitados que traemos a atrapar balina. Charlie no mucho. No, saludos Bueno, a Charlie. A excepción de Charlie, saludos para el buen Charlie. Pues sí, durante los 20 años que yo viví en Cuba, yo realmente, las necesidades no fueron muchas. Yo no viví la etapa más mala, por así decirlo. Pero sí hay gente que sí le tocó mucho peor. Pero sí le puedo hacer las historias por cuenta de lo que vivieron mis padres, pues. Porque mis padres desde los 70, en su juventud, agarraron los tiempos buenos que hubo en Cuba, hasta que llegó el 90, el 91, cuando empezó el periodo especial. Y entonces ahí es donde ellos tuvieron las dos caras de la moneda. Ellos vivieron la parte muy buena de Cuba, pero también vivieron la parte más mala que se vivió en Cuba también. Okay. Entonces, por cuenta de ellos, yo te puedo decir que realmente en Cuba se vivieron momentos bien difíciles y ahora se están viviendo momentos bien difíciles también. Pero durante el momento en el que yo estuve en Cuba, yo realmente pasé un tiempo bien bueno. Yo no me quejo de la estancia que tuve en Cuba durante mis 20 años porque realmente fui, como te digo, fue bien alegre todo, fue todo bien contento porque tuve mi familia al lado. Crecí en un ambiente bien sano, como la mayoría de las familias en Cuba. Si algo tiene el cubano es que se cría y crece en familia y sobre todo con mucho apoyo de las personas que están a su alrededor. Hay mucha camaradería en Cuba, las personas son bien amigables. Da igual si no te conocen o si te conocieron hoy, siempre va a ser así. Y eso no va a cambiar. ¿Y tu educación toda la educación que tuviste allá fue gratis? Sí, toda la educación en la que yo estuve en Cuba fue gratis. ¿Qué sucede? El modelo educacional en Cuba obliga a los niños de primero hasta 9º grado a estudiar. Es obligatorio. Okay. Luego de que tú ya pasas 9º grado, pues escoges tu futuro. Pero puedes trabajar correcto, estudiar, pero la mayor parte, creo que hasta el 90% de los estudiantes que llegan a ese punto deciden seguir estudiando. Deciden seguir estudiando. Ahora, Alejandro, ¿vos qué dificultades crees que existen en Cuba actualmente en tema de infraestructura, en tema de salud, transportes, electricidad, comida, creo que comida, etc. Porque mucha gente hace chistes que ya viene siendo, no sé si es humor negro, acerca de la comida en Cuba. Y lo hemos escuchado, creo que los tres lo hemos escuchado. Sí, alguien dijo, ¿cómo es posible que hagan comida tan rica y ni hay? Y no tiene. No, a ver, mira. Entonces alguien dijo, no, es que se especializaron en eso porque era lo único que había. Pues. Sí, correcto. Pero... Entonces, sí, contanos. No, pues mira, a ver, es real el hecho de las carencias, sobre todo la que más se conoce ahora, aparte de lo que ustedes comentaron con el tema de la comida. La más común que hay ahora mismo y la que más se nota en todo el mundo es el problema de la electricidad. El año pasado... Que Honduras no es ajeno a eso. Ahora, sí, no a ese nivel. No a los mismos niveles. Pero también, no es que tenemos aquella infraestructura eléctrica. Sí. Pero ahí va mejorando. Pero ahí va, porque la presidenta instaló aquí una planta de no sé qué. Pero el punto es que... hay más apagones. Pues. Hay menos. Hay más. No, hay menos. Va que hay menos. Pero hay menos, po. Hay más. Este es solo porque anda de azul. No, es mentira, yo no soy cachureco, no crean ustedes. No, pero mira, sí es real el hecho de que el problema de la electricidad en Cuba es bien dificultoso. Porque el año pasado, a finales del año pasado, Cuba entró en un estado de blackout, que es un apagón total, y estuvieron durante casi 72 horas sin fluido eléctrico. Es algo bien complicado, que solamente el cubano ahora mismo está adaptado sobre ello. Adaptado a eso. Sí, es bien complicado y es bien sufrido la manera en la que la gente ya se acostumbra al hecho de que la corriente hoy va a venir 4 horas, va a venir 8 horas, pero el resto vamos a estar sin fluido. Ahora, con la diferencia que aquí casi siempre que se va a ir por más de 3-4 horas, le avisan. O sea, hay comunicados por todos lados de que se va a ir tal, o te avisan, por ejemplo, la próxima semana, el jueves, se va a ir de 8 a 4.
Allá no, tenés que estar pendiente. No. Cuando empezó todo este problema con la infraestructura en la parte de la electricidad, sí era de esa forma en la que los apagones aparecían sin aviso. ¿Qué sucede? El problema con la infraestructura de electricidad es que ha habido muchas carencias a la hora del mantenimiento de las termoeléctricas y de todo ese tipo de instituciones. Y entonces por cuenta de ello es que hay un déficit en energía, pero al principio cuando esto empezó a suceder, pues no se veía venir y empezaron a caer los apagones sin que uno tuviera cuenta. Ya después de que se empezaron a ver cuáles eran los detalles que estaban sucediendo problemáticos en cada una de las termoeléctricas, pues entonces se creó como si fuera un horario clave en el que se podía poner la electricidad para entonces hacer un consumo que diera abasto con las empresas que había en ese momento llevando. Sí, que si no tenés algo modernizado o con el mantenimiento correcto, va a ser difícil que tengas la capacidad. Y entre más usuarios tenés. Claro. Y ese es el problema. Y a la temperatura también afecta. Ese es el problema global en la infraestructura de Cuba. Porque no ataca solamente eso, ataca todo lo que viene siendo vías públicas, carreteras, hospitales, viene siendo todo eso, incluso hasta las escuelas también están metidos en ese rollo. Porque no es menos cierto, y es la parte ahora en la que quiero llegar, no es menos cierto que Cuba tiene muy buen potencial humano en todas estas esferas, en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es gastronomía, atención al cliente, turismo y todo este tipo de situaciones. Cuba tiene muy buen potencial humano. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene en contra pues la baja calidad de recursos para poder hacer esa es otra cosa, porque por ejemplo, hablando de comida, no es como que vos vas a comprar comida y tenés 70,000 opciones para comprar. No es el hecho de que no tengas 70,000 opciones. Ni el dinero. Existen varias opciones, que lo que sucede es que muchas veces un asalariado normal en Cuba no tiene todas las posibilidades de comprar las cosas al nivel de precio que tiene. Hay veces que te encuentras que hay muchas cosas, pero hay veces que lo que no te da es el salario. Sí, porque Alejandro, perdón, y hablando de comprar la comida, no sé si... Bueno, la vez pasada estaba viendo un video acerca de que con vos lo comentamos. Sí, de la libreta de eso. Sí. Explicarle un poquito aquí al público en qué consiste la libreta. La libreta de entender un poquito mejor. La libreta de abastecimiento es, bueno, como su nombre lo indica, una libreta que te habla acerca, o sea, que tiene puesto en ella los suministros básicos que te dan a ti en un local que se llama La Bodega. La bodega, famosa. La Bodega. Donde estamos se llama La Bodega. Sí, también, pero no cumple la misma función. Entonces, ¿qué sucede? La bodega es un lugar donde a ti te pueden proveer de lo que viene siendo los alimentos básicos en su momento y otras cosas que no son solo alimentos, como vendría siendo lo que es el arroz, los frijoles, el azúcar, la sal, el aceite. Y entonces también te pueden suministrar cosas de aseo personal, ya voy haciendo jabón, pasta dental y ese tipo de elementos. Pero eso vos lo comprás, sí, lo compras. Lo que sucede es la siguiente situación. Pues con la libreta de abastecimiento trae consigo el nombre de todas las personas que viven en el mismo núcleo familiar, ¿verdad? Teniendo entonces la cantidad de personas en el núcleo familiar, a ti te dan por cuenta de la libreta de abastecimiento la opción de comprar una X cantidad de libras de todos estos productos según el número de personas que durante el mes. Cada persona le toca una X cantidad dependiendo su edad y todo este tipo de situaciones. Correcto. Eso entonces, como te lo promedia prácticamente. Sí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que no siempre rinde para una familia. No siempre rinde para una familia. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de suministros se compran a un precio un poco más módico. Ya cuando usted va a comprar a una persona que es particular, ya no se va a encontrar con los mismos precios que en la bodega. Okay. Ahora, yo recuerdo una leyenda. La bodega sería el equivalente al Banasupro aquí, solo que sin la libreta. Sí, yo recuerdo que la gente antes decía... Yo escuché varias personas que decían que en Cuba no había comida, que lo que te daban era cartón comprimido en vez de jamón. Llegué a escuchar estupideces de ese calibre. ¿Probaste alguna vez el cartón comprimido? Es rico el cartón comprimido. ¿A qué, Saki? Tráenos ese cartón. ¿Qué es eso? Le vamos a pegar una mordida a cada uno a ver a qué se parece. No, realmente tan así no ha sido la situación. Sí hubo momentos muy críticos en Cuba y no se puede negar durante el periodo el periodo especial, los 90. Mis padres me hacían historias de que fueron momentos bien complicados, no solo en el hecho de hacer el dinero, sino de encontrar la comida en ese momento. Ese sí creo que fue el momento más crítico de buscar provisiones para un hogar, fue ese realmente. Ok, y la otra pregunta, vengo en parlanchín yo y
yo llevo las riendas. La otra pregunta que lo comentábamos hace días también, el tema vivienda ya. Sí. El tema. ¿Cómo es, por ejemplo, para alguien como vos que sos joven, Sí. decir, yo quiero hacer mi casa así, así? ¿Qué es lo que pasa prácticamente aquí en Honduras? En Honduras vos le vendés el alma al banco durante 60,000 años, pero te haces de algo. Sí. Sí. Y ahí vas trabajando y como sea, vas pagando, pones una cuota fija, una cuota mensual, y a 10 años, a 20, a 60,000, pero lo terminas de pagar. Entonces, para vos, el acceso a eso en Cuba, ¿cómo es el tema vivienda? A ver, no sé si... A ver, mira, realmente te tengo que decir que yo, durante 20 años que yo viví en Cuba, yo siempre estuve en la misma casa. Ajá. Yo me crié junto con mi madre, mi padre y mi hermana, y Sí. vivimos todos juntos en la misma casa donde también se crió mi papá. Ok. Entonces, nunca me vi en la situación en ese momento, pues, Sí. de querer independizarme, obviamente. Sí. Pero sí sé, hasta donde tengo entendido, que es bien complicado el hecho de querer hacerse de una vivienda en Cuba. Porque la mayor parte del tiempo, cuando yo vi situaciones parecidas de alguien que quería estar pues, intentando pues, independizarse y todo este tipo de situaciones, casi siempre lo que se veía era permuta o compra y venta. Yo nunca vi, por lo menos yo en el tiempo que estuve allá, no vi jamás a alguien que fue al banco a pedir un préstamo para comprarse un terreno para empezar a construir. Sí, claro. En mi vida en Cuba vi yo esa situación. No quiere decir de que no sucede. Claro. Que no Sí. vaya allá, porque no te podría ser 100% certero en que no sucede. Okay. No tengo cómo decirte que no sucede. Pero durante los 20 años que viví allá, siempre lo que vi fue o permuta. No sé si aquí ustedes conocen ese término. Sí, sí. Sí. Permuta igual, ustedes Sí, sí, tienen es lo una mismo. casa y yo quiero la tuya y nos ponemos Sí. de acuerdo y me voy yo para allá y tú por acá. Es lo mismo. O, Sí, aquí se hace mucho con los carros. Con los carros. con Por los eso carros. vas a ver que dice venta o permuta. sí. Entonces vos o compras el carro o le ofreces el tuyo y le devolves dinero, depende de la... Aquí se ve mucho con los carros, en Cuba no se ve mucho con los carros porque no hay mucho carro. Sí, porque no es que hay mucho carro No hay tampoco. mucho carro tampoco. Pero realmente, Esa es otra percepción que tengo de Cuba, Sí. que todo es viejo. a ver, no es que todo sea viejo, no vamos a llegar tampoco a ese A los extremos. A ese extremo. Sí, El o sea. problema es que lo nuevo es poco. Sí, no, es que es real, es que es real. El problema es que lo nuevo es poco. Es En poco, Cuba, sí. ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo depende de la manera en la que veas las cosas. Porque hay muchas cosas que son antiguas, y es real, pero es un atractivo turístico en el país. Totalmente. Porque totalmente. son muchas las personas, Especialmente para la gente que vive en lugares muy modernos. correcto, son muchas las personas que van a Cuba única y exclusivamente a ver a los carros antiguos de la marca Chevrolet. que Son unos ese- rosados también, ¿no? Sí, ese rosado, el verde fosforescente, Ajá. son colores descapotables, le decimos. Ajá. Porque todos los carros descapotables tienen ese tipo de colores. Ok. Correcto. Entonces, muchas personas van allá a ver ese tipo de reliquias, por así decirlo. Que Ok. solamente, creo yo, hoy por hoy, andan en Cuba funcionando. Así de funcionales, Correcto. solo en Cuba y un montón de locos en Estados Unidos que tienen carros Que tienen club. Claro. súper reformados, Pero pero, lo le tienen- metieron... Sí. Cualquier cantidad Claro, de Cristo. claro. Y lo otro es que lo tienen como paseo. Pues. Porque esa es otra cosa, ¿no? En Cuba no es que vos vas a... mire que necesito este repuesto, véndamelo. No, Yo tengo un amigo no es así de aquí, fácil, ¿no? yo tengo un amigo aquí que está, bueno, ahí de a poco, ha ido modificando. Y él dice que es un proyecto de vida. Saludos para mi amigo Willy. Pero es que ahí está la diferencia. Aquí es un proyecto de vida. Allá es un medio de transporte que Sí, se usa no. a diario. Y el man está O sea, aquí es un lujo, pues. reformando Es un lujo para él. Si no me equivoco, es un Chevy del 57. Un Chevy del 57. Es una reliquia. Y aquí no va a poder y algo le va a fallar. Y allá te funcionan bien. Sí. Sí. Y todavía están, todavía Esa son es la cosa, funcionales. aquí es una reliquia. En Cuba es el que te mueve de El que aquí te a mueve. aquí. Es el Un actual, taxi, sí. o un taxi, así. Ahora, ¿qué tan difícil es realmente salir del país? A ver, el hecho de salir del país depende de cuán difícil es de a dónde quieras ir. Eso sí es real. ¿Qué sucede? A ver, por ejemplo, ya después de este siglo, como ya te digo, después del 2022 sobre todo, hay mucho auge de inmigración. Sí. ¿Por qué? Porque hay varios países que Cuba tienen libre visado, que Ok. no necesitas visa para poder ir a ellos. Uno de ellos es Rusia, pero nadie se quiere meter en Rusia ahora mismo, después de todos los conflictos Sí, que ha habido, sí. la gente se cuidó. No es el mejor destino. Correcto. Y existen otros, como lo son Nicaragua. Nicaragua, Venezuela era, o Ecuador, creo. Sí, creo que Venezuela y no recuerdo bien, creo que
Jamaica, República Dominicana son los otros. República Dominicana sí estoy seguro de que no necesita visa para poder ir. Están ahí nomás, pues. Correcto, Sí. son bien cerca, pero los trámites son bien complicados. Ok. Por eso la gente no se va. O sea, no es un tema de que el país como tal no quiera que salgas. No. Es un tema de conseguir el recurso para salir. Correcto. Ok. Porque la situación es que tú tienes ese, como te digo, ese pequeño abanico de lugares a los que puedes ir sin visado, pero luego, cuando necesites ir a otro país, pues vas a necesitar una serie de papeles. Da igual si una visa, una ciudadanía o una reclamación de algún familiar que lleve años en ese país. Que sobre todo pasa con los Estados Unidos. Pues. En Estados Unidos, desde hace muchos años, hay varios cubanos que se fueron sin importar las medidas que hubo en su momento, se fueron porque quisieron. Y muchos aprovecharon aquella famosa ley La ley de que hubo pies en ese mojados, momento. pies secos, ¿no? Sí, eso se aprovechó muchísimo, igual que cuando sucedió todo en el Mariel y la gente se Ay, lo del Mariel, que es un tema delicado, ¿no? Es bien delicado, pero mucha gente lo hizo. Sí. Mucha gente sobrevivió. Se fueron en cosas que eran para la gente regular, una locura. Tú agarrar un bus, cortarlo por la mitad, agarrarle unas llantas, ponerlas debajo para que flote y seguir. Saki, ¿nos vas a poner aquí la imagen? ¿O quedamos como papos? Creo que la puedes encontrar, aunque no sabría decir. Sí, es complicado porque es un bus, oye bien, es un bus cortado por la mitad que la gente le da vuelta y le pone las llantas por en el techo, digamos, para que flote. Y eso lo embalsa. Es bien complicado. ¿Qué le vamos a explicar a Alejandro? ¿Por qué le estamos diciendo Ah, porque es que Saki no pone nada de lo que nosotros le pedimos. Siempre decimos en los Nos dejan capítulos, haciendo ridículo. Aquí Saki nos está poniendo... Y nunca sale. Nunca sale nada. Entonces, por eso hoy lo hemos ignorado. ¿Te has dado cuenta? Que este man no existe aquí hoy. Tienen ustedes. Sí, sí, excelente. Con un aumento de sueldo. Y con el sueldo que le pagamos, Y lo imagínate, peor es no es eso, nada. con el billetón que le tiramos. Pero bueno. En el cara, digamos. Ahora, Alejandro, hablando ya cuando vos llegaste aquí a Honduras. Sí. Primero, ¿qué fue lo que te motivó a salir de tu Qué país? pregunta más basura esa. Es Es pregunta de noticiero basura, ¿verdad? Ay, que la gente no Yo voy a contar sabe, aquí, yo pero trabajé en no sabe. televisión. Yo trabajé en televisión y teníamos un invitado todos los ¿Qué lunes. motivación? Y teníamos La de misma invitado. pregunta para todo. No, espérate, teníamos de invitado. Yo presentaba con una compañera, saludos donde quiera que esté. Y yo teníamos que hacerle preguntas al alcalde que se quería reelegir. Entonces, la pregunta, o sea, nos dijo el director del canal, preparen unas cuantas preguntas. Entonces yo llevé las mías y me dijo muy bien. Y llega la compañera, ¿qué lo motivó a ser alcalde? ¿A quién le importa? Mi primera pregunta fue, mire, doctor Milhouse, ¿por qué la gente de Danlí debería votar por usted? Cuénteles a ellos, no me convenza a mí. Sí, a mí qué me importa que lo motivó a ser alcalde. ¿Qué? ¿Me va a ir a robar pisto? No, es que... ¿Mejorar mis arcas? Es que es una pregunta. No. Mira, pues nosotros lo conocemos. Claro, vamos a llegar entonces al punto de responderte. semejante ¿Verdad? pregunta. Vos sí me vas a Yo no responder tengo- no como este, no tengo infeliz. intención de responderte para que me trajeron aquí. Imagínate, no tengo muchas opciones tampoco. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo aquí... No, esas armas que te apuntan es por seguridad, no es... Saki está armado, pero por cualquier cosa. De valor. Sí. Bueno, a ver, realmente yo vengo a Honduras en el 2022 por cuenta de que, a ver, yo vengo de Cuba, de la provincia de Pinar del Río. Como todos los que aquí estamos, creo, que tenemos una relación bien cercana a lo Sí. que es el mundo del tabaco. Pues yo vengo de Pinar del Río, que es considerado la tierra donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Como la meca. Correcto. Del tabaco. Entonces, viniendo de esa provincia, pues yo traigo eso en la sangre, por así decirlo. Sí. Y realmente yo también estoy involucrado y vi la posibilidad de llegar a Honduras a crecer entonces también en este tipo de áreas. Y por eso fue el mayor motivo por el cual vine hasta acá. Ok. Ok. ¿Y qué fue lo que pensaste al llegar a Honduras? Cuando vos viste diferencias, ¿qué fue lo que más...? Fueron mucho, primero el choque cultural, porque realmente es un país al que me he sabido adaptar. Me adapté bastante rápido, la verdad. Pero es un país bien diferente a lo que yo estuve acostumbrado en Cuba. No tiene nada que ver. No. Porque las personas son distintas. Primero la forma de hablar es bien diferente. Y todos aquí lo sabemos. Sí. Ya me dijeron que tenía que hablar un poco más alto, aunque yo soy el cubano no promedio. Sí. Porque la mayoría Porque de los cubanos hablan el gritando. cubano hay que decirle, shh, baila, hombre. Correcto. Alejandro, muy bien que Pero decirle bien tú, que- correcto, así son las cosas. Pero sobre todo en la forma de hablar, en la manera de expresarse, da igual si es hablando o gesticulando, son bien diferentes aquí en Honduras. La comida es bien distinta. Sí. La comida no tiene nada que ver. El primer choque cultural que tuve fue La comida. fue con la comida. Ajá. Aquí sí hay... A ver,
ese bullying lo No, defendete. No, mira, a ver, realmente el choque cultural no fue por mal, para que no me engañen, porque Sí. yo vivo enamorado de la comida acá, porque realmente es una comida no sana, es bien insana. Claro. Sí, es pura masa y grasa. Pero realmente... Vamos por una baleada ahorita. Qué A hacernos daño. Vamos. Saludos para baleaderas. Ninguna baleadera nos patrocina. Baleadera se dice. Sí, ningún Sí, puesto de baleada. ningún Baleada puesto de baleada Saki. nos patrocina. No, pollo Saki, Pollo Saki. Pollo Saki. Pero bueno, no es ese el tema. Ajá. Bueno, entonces ese fue el primer choque cultural, pero fue un choque en bien, porque Sí. realmente me gusta mucho la comida acá, aún siendo todo lo insana que es, pero realmente fue el primer choque cultural, fue la comida. Después empezaron a ver, entonces ya cuando tuve más relaciones con personas de acá, pues empecé a ver que era diferente la manera en la que convivían con respecto a lo que yo estaba acostumbrado. Aquí yo he conocido personas que me han dicho que muchas veces viven 30 años en la misma cuadra y no se conocen. Sucede así que no se hablan. Es menos común, pero sí pasa. Pero sucede. Porque aquí más bien lo que pasa en Danlí es que todo el mundo sabe quién vive hasta 20 cuadras Todo el adelante. mundo se conoce. Quizás Sí. pasa aquí en Danlí. No sé si será una cosa ya más nacional, pero hasta donde he escuchado a muchas personas sucede ese tipo de situaciones en las que convivimos durante tanto tiempo, pero no sé quién es. En Cuba es imposible que eso suceda. En Cuba, la persona que vive al lado tuyo, a cualquiera de los dos, pues es tu familia. Una diferencia creo yo que Ok. el hondureño es mucho más como susceptible. Es Quizás, más delicado quizás. con la forma en la que se le dicen las cosas. Mira, Y a el mí, cubano el cubano es diferente. Mira, a mí todo lo que me han dicho no me dice. suele el cubano suele ser un poco pues no sensible. A lo que venía. No, el problema fue ese, que vine preparado. Ya ahora no tengo como que me duele, no hay manera. No, a mí me gusta mucho la comida cubana. A ver, no es que, uy, qué montón he probado, pero lo que he probado Sí, me ha vale, gustado sí, y es vale. algo que me gusta mucho. ¿Qué sucede también? El hecho de la cultura culinaria en Cuba es bien diversa, pero lo que más se conoce es lo que más has probado. Exacto. Que es el famoso el arroz con gris, con el lechón, yuca y el mojo, yuca con mojo, yuca con el mojo. famoso pan con lechón, las empanaditas de guayaba con queso Mi abuela crema. trabajó 35 años, si no es que más, para unos cubanos. Sí. Y ella aprendió a cocinar, o sea, agarró el sazón Sí. de la comida cubana. Y ella siempre hacía todo eso. Como le robó unos condimentos. Sí, Le correcto. agarró el sazón. El sazón lo agarró. Ah, aprendió. Lo guardó. Sí, es una de las cosas que deberían Sí, saber. y la verdad es muy bueno lo que yo he probado también. Sí, ¿qué Está sucede? bueno. Y es el toque de diferencia que hay con la comida acá y el sazón, como ustedes mencionan. Aquí no se utiliza tanto el ajo como se utiliza en Cuba. Eso sí. Ahora, yo por mi otra parte, por mi papá, que es árabe, Sí. sí, en mi casa sí, Correcto. el ajo es una cosa que ha sido, que no puede faltar. ¿Qué nos da? En Que Cuba no cualquier puede cosa, A mí cualquier me gusta cosa puede bastante, pasar. pero eso por gusto, ya no porque el hondureño lo tenga de costumbre. ¿Qué cosa? El ajo. A mí me gusta bastante. Sí, pero el hondureño no lo Pero tiene. no está Por eso te digo, no porque el hondureño lo Ajá. tenga de costumbre, sino a mí me A vos sí En Cuba- pero es que vos sos nicaragüense, pues. No. Yo soy nícaro. Sí, es medio nicaragüense. La verdad no. Tu papá es nicaragüense. No, señor. Es de San Marcos de Colón, Honduras. El abuelo es que es de Nicaragua. O sea, tu abuelo. Toda mi familia, por parte de mi papá, es de San Marcos de Colón. Pero por temas de una guerra que no sé, que si tuvimos alguna guerra con Nicaragua. Sí, alguna pues. vez. Sí, va. Sí. Ah, bueno, entonces por temas de la guerra ellos se fueron para vivir al otro lado del cañón de Somoza. Espérate, qué ignorante. Nosotros no tuvimos guerra con Nicaragua. Fue la revolución de ellos. Fue la fue la la guerra revolución, interna. pero, Y muchos de ellos vinieron a buscar ayuda aquí. Pero Y Estados Unidos. no, Fue como una guerra civil. Sí, Honduras le y echaba los la mano, gringos, ¿no? y los gringos les ayudaban desde el lado de de Honduras. la contrarrevolución. Eso sí, oíme qué ignorantes son. No sabemos de la historia de Para Honduras. que mire, yo solo preguntaba porque yo no me Preguntando de la acuerdo de haber historia visto de guerra. Sí, preguntando por Nicaragua. Cuba. Vámonos, vamos a estudiar. Hasta aquí. Terminemos esto y Sí, saquemos los libros que hay que aprender antes. Vamos a tener un maestro de historia la próxima. Ok, entonces, cuando ese tema de la guerra, de la contrarrevolución, etcétera, la familia por parte de mi papá se fue para el lado de Nicaragua. Ellos son hondureños, pero viven en Nicaragua. Ok, bueno. Pero está bueno. Está bien, está bien. Bueno. Ya para ir cerrando este episodio, porque está bien serio. Bien light, sí. Y me van a dar ganas de decir un montón de cosas cancelables. Sí. Entonces vamos a ir editando. No, ya, como última pregunta, ¿vos crees,
¿crees que hay una mejoría o ves cómo Cuba podría mejorar? Pues estamos de acuerdo que hay un montón de cosas que no están bien. Sí, hay muchas cosas que no están bien y eso no es ajeno. Sí, no es que Honduras es el mejor ejemplo, No, a ver, pero tampoco somos Haití. Mira, Saludos a la gente de te Haití. lo Sí, digo- porque hay unos 4 que nos miran de Haití. Te lo digo realmente ya habiendo vivido en ambos países. Yo no te puedo decir tampoco que Honduras está al parejo con Cuba. No tiene nada que ver con No, la otra. no. Honduras está mucho más desarrollada Sí. que Cuba en muchos aspectos. Quizás en muchos aspectos, ya les digo, en lo que viene siendo infraestructura. Quizás no tanto el desarrollo en conocimiento. En conocimiento y en salud estamos muy atrás. Quizás no tan atrás, pero Cuba tiene cero Cuba fue el primer país libre de analfabetismo en su Y momento. aquí todavía tenemos En 1960. ¿Tenés algún otro dato ahí de Cuba que te venga así? Bueno, Porque ya mencionamos lo de la radio sí, y lo lo de de... la radio fue el primer país Yo había libre de escuchado, no me analfabetismo. acuerdo de qué otra cosa. Bueno, en su momento, a principios de este siglo, pues contaban con la mejor escuela de medicina de toda Latinoamérica, que es la ALAN también. Eso. Y en el 19, bueno, para la parte de la Primera Guerra Mundial, Cuba era el principal exportador de azúcar del mundo. Imagínate. Para la Primera Guerra Mundial. Imagínate. Sí. Imagínate. Ahora, ¿qué son las cosas que vos decís, Alejandro, antes de despedirnos? Yo saco el pecho por mi país por esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el tabaco. Sí, 100%. El tabaco o qué otras cosas podemos mencionarnos que vos decís. O sea, mencionando porque ya vimos Que estos somos los mejores, vaya, por así decirlo. exactamente lo malo, todas las carencias, pero ahora miremos Mira, yo te lo voy a- positivo, que es lo que vos decís. Yo puedo rescatar de mi país, aunque tenga esa carencia, esto es como todo el mundo, ¿va? Mira, Como cualquier te ciudadano. soy sincero y realmente hay un dicho bien popular en el mundo entero de que cuando se refieren a Cuba, Cuba es mujeres, tabaco y ron. Es cierto. Dale las tres. Exactamente. Tienes que darle las tres. Las tres. Sí, tienes que darle las tres. ¿Cómo así? Caliente la cubana. Hay que darle a las 3. ¿Cómo? No. Si le quieres dar las tres, ya pues, Son caliente la cubana. pero realmente en cuestiones de Cuba decimos que. Pues por tienes que respetar. No, de calor. Respetar al invitado. De calor. Obvio es caliente porque ahí hace calor, pues es una isla. Es una isla del Caribe, pues. Pero sí es real el hecho de que, por lo menos en lo que es tabaco y ron, la mujer es a gusto personal. Sí, pues. Sí, es que de gusto. ¿A quién le gustan los ¿Qué es hombres? lo que sucede? Bueno, cada quien por lo suyo, Los hombres cada quien cubanos. por lo suyo. Pero realmente. ¿Qué te digo que te le gustan los hombres? Como aquí. Ajá. Yo no dije nada. No. Ajá. Tranquilo, está el hombre ahí acostado, Sí, rascándose la acostado, panza. Pero ni una imagen ha puesto. Solo que nos va a poner miau, una imagen de Cuba aquí. No, pero mira. Viste que mujeres cubanas sí se pudo buscar. Sí, parece así, bueno, te saca, no, mira. Pero mira, Qué bárbaro. realmente sí tienes que darle, como decimos nosotros, dársela es que le tienes que rendirle. Valer Sí, el punto. sí, sí, En lo Sí, que es- sí. en lo que es tabaco y en lo que es ron, pues yo realmente sí te lo digo. Incluso me atrevo a discutir contigo, que sé que eres conocedor y admirador, me atrevo a decir que el café también es mejor que acá. ¿El café? Sí. Me atrevo a decir. No. No, ahí no. Eres conocedor, Ahí pero no. bueno, me dieron. No, está bien. La primera pregunta fue, ¿por qué tú sacas el pecho? Exactamente. Sí. Yo he visto varios comunicados en internet, quizás no es la fuente más buena, pero he visto de que el café cubano es el mejor. Te metiste en terreno peligroso Sí, porque no. siempre es un friki. No, es que no no. vamos a volvernos a discutir, al final del invitado soy yo. No, es que una cosa es gusto, otra cosa es hecho. No, mentira. No, Mentira. pero mira, a ver, No. realmente ya te digo, yo me atrevo con lo que vendría siendo tabaco y ron, ahí sí es Sí, muy real. tabaco y ron sí. Y en, ¿cómo te digo? Además Honduras no tiene ningún buen ron. Aquí solo había ron pleito y eso es malo. Malísimo. Sí, porque Es más, aquí tomamos ron nicaragüense. Sí, son de caña Sí, nicaragüense. Pero bueno, ya te digo, en esos dos aspectos, y lo otro es el aporte cultural que le han dado al mundo. Ahí sí. Ha sido bien. Eso Muy sí, bien. Cuba, Da igual- eso sí Cuba sobresale por Da eso. igual si es en música, da igual si es en cine, da igual si es en deporte. Celia Cruz. Correcto. Sí, pero es la primera que le viene a todo el mundo a la mente. Sí. Hay muchos cubanos. Mucho Cuando pensás en Cuba, Celia Cruz. Celia Cruz. Azúcar. Rápido y Furioso. Scarface. Familia. ¿Qué? Scarface. Ah, Scarface. Scarface. Antonio Montana. Tony Montana. Ah, Para y yo. contar. Starface Oye, le Mari, escuché. Ven a ver los flaminguitos, bola. Starface le escuché. Scarface. Rolling Stones. En Cuba. Sí, Sí, porque dieron un concierto gratis en Cuba. Sí, sí, Aquí no vienen gratis. Saki. Aquí ni viene. Trabajo este maje.
Saki nos va a poner una... Y loco, y si no la pones... No es que lo ¿Cómo puedes así? encontrar, es que lo Va a puedes poner encontrar. aquí una imagen del concierto de los Rolling Stones en Cuba Te vas a gratis. encontrar, te vas a Con un encontrar. Zoom 3X. No, es que te vas a encontrar a Mick Jagger en el malecón. Eso va a pasar. Sí, así sucedió. Creo que incluso, yo no soy muy fanático de rock, pero creo que estrenaron un sistema de audio nuevo, bien innovador en el momento en el que estaban haciendo el concierto. Muy Pero bien. ya te digo, en lo que es el aporte cultural al mundo entero, Cuba ha dado grandes personalidades. Bueno, te vamos a invitar a otra edición de Tras Barbalinas cuando ya tengas la nacionalidad asegurada. Sí, está bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Porque no sea algo- No, para que hablemos más suerte. No, es que No, pero es que también es el país del hombre, pues. Sí, ¿Qué va a venir mira, aquí a decir? mira, yo te voy a hablar claro. No, pues nadie va a hacer eso. A mí me Cuba invitan a un siempre podcast es en un- Suiza, que me inviten en Suiza a hablar de Honduras, que yo les voy a decir qué. Claro. Y lo que tienen aquí es chocolate, montañas, nieve y dinero. Sí queremos dinero. Sí, pues. solo eso, solo eso. Mira, yo realmente te voy a ser sincero, es imposible que con todas las carencias que hay en Cuba y las dificultades y la situación que hay, yo te pueda dar a ti una mala opinión del país que Claro. yo nacer. No va a pasar. No hay forma de que Sí. eso suceda. No va a pasar. Es imposible, porque al final del día... Creo que nadie en su sano juicio lo haría. No. Claro, es que Solo vuelvo... Saki. Pues Saki odia Honduras. No era vos el que odia Honduras. Ah, era yo. Sí, era vos, creo. Bueno, es que ahorita estoy contra Saki. El background nicaragüense. Sí. Es que él odia a la mujer. El background nicaragüense. Él es el misógino de YouTube. Joder. Sí. Dice esto. ¿Verdad? Va. En todo el episodio, pero es que te pago yo el doble de lo que te paga allá aquí. No tenés la capacidad. Sí, sí la tengo. Bueno, Alejandro, te agradecemos por haber participado en esta bonita edición de Tras Barbalinas. Ya no Nice, tenemos nice. preguntas de No. la cabra gritona. Ya no hay. Ya no hay, existe. tampoco hablarán 6. Es que tampoco es que hay un libro de 500 preguntas de Pero puedes curiosidades de cabra. preguntarle a Alejandro una de las primeras, porque Es que no lo tengo aquí. Es que es la tradición preguntarle a Alejandro por qué gritan las cabras. Pregúntale eso, ¿por qué gritan las cabras? ¿Por qué gritan las cabras, Alejandro? ¿Porque tienen hambre? ¿Porque tienen frío? ¿Porque extrañan a su mamá? ¿Por qué más era? O las cuatro. O las anteriores. Yo creo que por las tres. Muy bien. ¡Qué invitado! Bueno, qué programa más basura. oh. ¿Viste que hoy sí la atiné, va? Sí, por fin. ¿Cómo Ya- andamos? Ya es la, ¿cómo se llama? Ya es ¿qué? La memoria muscular, o ya solo fijo. Bueno, Ha sido a usted lo fácil. invitamos a que se suscriba, le dé like Loco, y lo espérate, comparta que con estaba más de- personas. estaba Espérate, despidiendo, No, ya, lo que los iba a decir invité. Era después del comentario que él hizo, que ha sido un placer estar en un programa tan basura. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alejandro, gracias por haber estado en este programa tan basura. Sí, Alejandro. Y nada, Gracias por tu esperamos tiempo. tenerte pronto por aquí, Cualquier día. hablando de otra cosa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Qué tal? Y no, bueno, Siempre hay mucho de qué hablar. siempre hay mucho de qué hablar. Gracias a usted Y a usted. por sintonizarnos y siga compartiendo este video, hombre, que ahí vamos para ustedes. Enséñele a la gente de qué es Cuba, que tenemos invitados cubanos. Usted dígale, es el cubano. Digo yo, no sé. Ah, ya habíamos terminado. Hágale caso. Adiós.